clave en las denuncias a los Kirchner en Santa Cruz. Fue candidato a gobernador en la última elección y todavía hay gran repercusión respecto a estas declaraciones de Leonardo Fariña, ¿no? Lo que le dijo Leonardo Fariña a el juez Casanelo. Digo, la declaración más fuerte que dijo Leonardo Fariña. Bueno, son varias, ¿no? Pero se refirió a que a partir de la muerte de Néstor Kirchner comenzó una etapa en la que los negocios del kirchnerismo pasaron a manos de Lázaro Báez. Ahí lo dice, Lázaro guardaba parte del dinero de Kirchner proveniente de los negocios y cuando muere Néstor, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía, ¿no? Esto me lo contó Lázaro Báez a mí. Plantea un problema fuerte entre Cristina y Lázaro Báez después de la muerte de Kirchner, ¿no? Esto en una declaración muy extensa que tiene 85 páginas, dice: los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Kirchner, porque ella, junto con su hijo Máximo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos, amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de Kirchner. A ver, lo que cuenta Fariña, que da todos nombres y demás, a ver, pongamos la otra, ¿por qué no la ponemos la otra también para...? Lo que cuenta es que hay dos etapas. Dice, a partir de la muerte de Kirchner empieza a caer la adjudicación de las obras públicas, ellos estaban recalientes, ahí deja traslucir eso de que lo que yo hice con mi amigo es nuestro. Mal y pronto, Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero. Es decir, Fariña muestra un cuadro en el cual dice, mira, hasta que muere Néstor Kirchner, el dinero no iba a cuentas del exterior. Básicamente volvía a Santa Cruz y en algunos casos se ponía en cajas ciegas, en cajas de seguridad, dentro incluso, dice, de la propia chacra de Lázaro Báez y en otras estancias. Eso cuenta Fariña. Cuando muere Néstor Kirchner, al poco tiempo Lázaro Báez empieza a armar un mecanismo, que es por lo cual están investigando el lavado de dinero, de la fuga de dinero al exterior, que alguno volvía y otro quedaba en cuentas en el extranjero. Esto es lo que está investigando Casanelo. Y dice que Cristina ahí le reprocha a Lázaro Báez, porque le avisa a la embajada norteamericana, vos estás sacando dinero que no te corresponde, porque creía que era dinero de Néstor, digamos. Todo venía de la obra pública de Santa Cruz. Eduardo Costa, ¿es un poco así, digamos, la visión que ustedes tenían de cómo era el esquema de la obra pública asociada a Lázaro Báez? Es textual. Nosotros creíamos, y creo que lo hemos dicho 1000 veces, que acá hubo una organización que de manera de poder saquear los recursos del Estado. Un camino fue la obra pública. Un camino era el 15% que le daban de anticipo a las empresas constructoras. Esos anticipos, la empresa conductora iba con ese cheque, lo cobraba en el Banco Nación en efectivo, cosa que no se puede hacer, y juntaban ese 15%. Ese era un camino. El otro camino fue el de Lázaro Báez. Lázaro Báez, nosotros decimos que Lázaro Báez es como la cara más visible de la gran codicia o de la excitación del kirchnerismo por el dinero, porque ya no le bastaba el 15%, y entonces, ¿qué decidieron? Crearon esta empresa constructora 10 días antes, y con esa empresa constructora lo que hacían era cobrar hasta 10 veces, o había obras que las cobraban y no las hacían. O sea, ya no alcanzaba el 15%. Después continuaron con el negocio del juego, después continuaron con el tema del subsidio de los transportes, después cuando por políticas desacertadas en el tema energético tuvimos que importar combustibles, sobreprecios en los combustibles, y todos estos, hay datos y sobre cada una de estas situaciones lo que hay es información en cada uno de los juzgados. El 15%, vos tenés el caso Escanca. Después el caso de los bolsones, las denuncias que hacía Miriam Quiroga, los movimientos a Río Gallegos. Ahora, volviendo, o sea, en cada uno de estos a la casos causa está la justicia. Que más está avanzando, que es la causa que lleva Casanelo y Marijuán de Lázaro Báez. Ahora voy a preguntar por Jorge Chueco, que hoy le hicieron una pericia psiquiátrica a ver si este abogado estaba en sus cabales. La pericia dio que estaba en sus cabales y va a tener que declarar en algún momento. Hoy se negó a declarar. En esta causa están imputados. Está preso Lázaro Báez, está Pérez Gadín, a ver si tenemos el esquema, que era el contador de Lázaro Báez. Está imputado Devido, porque Fariña le dice al juez que todos los fondos venían con la veña de Devido. Y está imputada también Cristina. El esquema es así, digamos, es un esquema en el cual ese sobreprecio de la obra pública después iba
ahí a la Rosadita o se manejaba en dinero en efectivo y quedaba una parte en el sur? ¿Eso es lo que sospechan ustedes? Yo le digo que Sí. el movimiento es ese que planteaba Fariña. Durante gran parte el dinero volvía al sur, se guardaba en físico, se lo ponían en las Sí. bóvedas, en algunos casos en los campos, en otros en casas, pero se guardaba en Santa Cruz. Después de la muerte de Néstor Kirchner empezó a haber más movimiento y es muchísimo el dinero. Hay cuentas afuera, no solamente ahí en Panamá, en Estados Unidos, en Suiza, también hay cuentas en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Chile y en Santa Cruz también. Entonces, la dinámica fue esta. Después empezaron a sacar ese dinero. Pero acá yo creo que el punto es desde el punto de vista político. Esto es así. La ruta ha sido esta que ustedes, y la que ha contado primero Fariña, la que vos has ido mostrando en estos cuadros, esa es la ruta. Pero acá ha habido una voluntad política. Y acá todavía no se ha avanzado por quienes organizaron este esquema. Y quienes organizaron este esquema fueron Kirchner. Lo organizó Néstor, lo continuó Cristina. ¿Lo continuó Cristina? Sí, por supuesto. Cristina firmó obra. Yo tengo hace 2 años atrás, en plena campaña, al inicio de la campaña, creo que, o a principios del 2015. A principios del 2015 le adjudicaron a Lázaro Báez 100 cuadras de pavimento. La que me estoy acordando ahora. Sí. 200 millones de pesos. El doble de lo que cuesta una cuadra de pavimento. Cobró los 200 millones e hizo 37 cuadras de pavimento. O sea, el esquema continuó. Y ahí en esa adjudicación de la obra la firmó Alicia Kirchner, que ya empezaba su campaña. Entonces, ahora, y la pelea entre... continuó. A ver, esta imagen, ¿no?, de Lázaro Báez preso, dicen incluso que ahora está pidiendo algún tipo de prisión domiciliaria y demás por problemas de salud, que está muy mal, deprimido, que tiene problemas también físicos y demás. Esa imagen de Lázaro Báez preso, digamos, es una imagen que antes era imposible de creer cuando el kirchnerismo estaba en el poder, porque golpea el corazón. Era el hombre de máxima confianza, el que estuvo en la cena con Néstor Kirchner previo a la noche anterior a morir. Ahora, esta idea de que se peleó con Cristina o se peleó con Alicia Kirchner y demás, ¿por qué motivo? Yo creo que hay varias cosas. Cambió el gobierno. Maxi, cambió el gobierno. Este es el primer punto. Cambió el gobierno, cambió la política. Y por lo tanto ya no hay presión sobre el sistema judicial. Ya no te llaman a los jueces y dicen, mirá que te voy a hacer de goma en el Consejo de la Magistratura. Entonces ya no hay más presión. Entonces, por un lado, avanza el sistema judicial. Este es el primer punto. El segundo punto, salió el video. A partir de salir el video, lo que sucedió fue la ciudadanía se indignó. Los ciudadanos se indignaron. Porque, como decían antes, hay una situación donde se está complicando un poquito, que yo creo que vamos a salir. Pero, entonces, ¿qué dice la gente? ¿Cómo? ¿Y estos tipos nos robaron? Estos tipos nos robaron la plata. Entonces, esa presión social a través de los medios de comunicación lo que hace es empujar la causa de Casanelo, causa que ya tenía todos los datos. O sea, no es que aparecieron datos nuevos, el único dato nuevo es la filmación. No, pero, y Fariña como arrepentido. Y Fariña como un arrepentido. Pero acá lo que sucede es que cambió el gobierno. Cuando cambia el gobierno, la FIP, ¿qué hace la FIP? Dice, epa, Cristóbal López se nos llevó 8.000 millones de pesos. Este relato que nos decían que defendían a la gente que menos necesidades tiene, mentira, defendían a los ricos, defendían a Lázaro Báez, defendían a Cristóbal López. ¿Esto qué pasa? Entonces, cambia el gobierno, no tenemos la presión sobre el Poder Judicial, se deja actuar al Poder Judicial y además de dejar actuar al Poder Judicial empiezan a colaborar los diferentes organismos del Estado, la FIP, la UIF, el Banco Nación, y empieza a haber más información para que el Poder Judicial trabaje. Sí, Julio Devido, que empieza a tener algunas complicaciones en algunas causas, pese a que es diputado nacional y tiene fueros, dijo varias veces, amenazó de alguna manera o mencionó el vínculo de Lázaro Báez con Ángelo Calcaterra, de IEXA, el primo de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica ese vínculo de Calcaterra asociado con Lázaro Báez en muchas obras? Mire, yo creo que este tema de la corrupción es un tema de las élites, de quienes gobiernan. No es solamente la corrupción, por eso creo que tenemos que ver cómo avanzamos, porque la corrupción está asociada a la política. La corrupción está asociada a los sindicatos. La corrupción está asociada a los empresarios. Esto forma parte. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que está avanzando y está avanzando este gobierno es en poner límites
a estas élites que nos gobiernan. Digo, un empresario ligado al kirchnerismo con un empresario con más trayectoria, en este caso ligado, bueno, se hizo cargo de las empresas del grupo Macri. Sí. Bueno, Fueron eran mecanismos socios que en un montón establecían, de si vos no obras. pagabas el 15, vos no tenías obra. Bueno, Fariña mandó al frente, y es lo que va a investigar ahora Casanelo, a todo el circuito de la obra pública. Todo. Incluso mencionó al presidente Pero- de la Cámara de la pero por Construcción, supuesto, pero no diciendo que Lázaro Báez se quedaba con las licitaciones porque había toda una organización respecto a que todos tenían que presentar en las licitaciones precios inflados para que no quedara tan evidente que después se quedaba con las licitaciones Lázaro Maxi, Báez. si vos no dejabas el 15, vos no hacías la obra. Hmm. O sea que todo lo que en su momento han trabajado y han desarrollado la obra pública, tuvieron que pagar el 15%. Por eso creo que tenemos que avanzar sobre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Alicia Kirchner y también sobre Julio De Vido y Zanini. Todos ellos fueron los que organizaron este esquema. ¿Usted lo conocía a Jorge Chueco? No. Al No, no lo abogado, al cerebro jurídico de Lázaro Báez, que bueno, No, ha no hecho lo esta conozco. fuga alocada, ¿no? De que va a intentos de suicidio. Bueno, finalmente lo traen de Paraguay y hoy trata de presentar un cuadro psiquiátrico que como si no estuviera en sus cabales para declarar. Al parecer los peritos judiciales dicen que sí, que está en sus cabales, pero algo muy raro, una situación muy rara, ¿no? Un hombre que junto a Pérez Gadina, el contador de Lázaro Báez, fueron quienes se quedaron con la Rosadita, con la financiera que era clave para todas las operaciones de Lázaro Báez. No, yo no lo conozco, pero lo que... A Lázaro Báez sí lo conoce, Sí, de hace claro. mucho tiempo. Yo lo conozco de hace mucho tiempo, sí. Sí. Y tenía un trato con él. Yo no tenía el trato Sí. más... A ver, cuando yo lo conocí en la década del 90, él trabajaba creo que en el Banco Nación o en el Banco Provincia de Santa Cruz y lo conocía... Era un empleado. Sí, después fue un gerente de créditos. Punto, ese contacto nada más he tenido y de verlo y de cruzarlo. No, yo no tenía un contacto social, más o menos, no, jugamos al fútbol. Y en jugamos... los últimos años era uno de los hombres... Y en los últimos años, mirá, Sí. yo te voy a contar algo que me pasó hace un año atrás. Me lo crucé en la calle, después que además sabía, bajó la cara. Tienen vergüenza, no caminan en la calle de Santa Cruz. Ninguno de todos ellos camina la calle de Santa Cruz porque saben, porque todo esto que estamos hablando y hablamos del dinero, que si viajó, que si está en Bolsones, que si está allá, todo esto tiene una faceta social. Usted sigue Tiene creyendo... tiene una cara social, porque hay vecinos en Santa Cruz que no tienen agua. Hay gente, el otro día murió una señora en la zona norte de Santa Cruz porque Santa Cruz no tiene un avión sanitario. Y Lázaro Báez tiene 3. ¿Y sabe con qué lo compró? Con una obra que él cobró 800 millones y valía 80 millones y cobró 10 veces más. Entonces, esta es la parte social o esta es la cara que afecta a los ciudadanos. Usted sigue creyendo que hay mucho dinero en el sur. Ya hace mucho tiempo que venimos diciendo, yo creo que siguen moviendo. Que lo siguen moviendo para otro lado. Por supuesto. Pero en algún lugar el dinero, si se quiere recuperar, tiene que estar. El dinero tiene que estar. Por eso yo creo que si seguimos avanzando van a encontrar el dinero y eso es lo que la ciudadanía quiere. Quiere que recuperemos el dinero. Casanelo avanzó, viste, que generó esta inmovilización de los activos, de las empresas, veedores. Bueno, ese es un camino. La justicia tiene todos los elementos. La justicia puede recuperar todo lo que quiera. Se lo permite el Código Penal, se lo permite el Código Procesal. Tenemos un gobierno que le está suministrando información. Creo que estamos ¿Fariña va a avanzando ser en este el único sentido. que va a hablar, cree usted? ¿Fariña va a ser el único que va a hablar o puede hablar Lázaro Báez, Chueco, pueden dar información? Ojalá. Sería Eduardo un acto Costa, de estricta justicia. Gracias por haber venido esta noche a Planeme Tanda. Y cuando volvemos, Diego Genú te va a contar la reunión hoy de Cristina con los senadores, quiénes faltaron, quiénes estuvieron antes de volver ahí a Santa Cruz, a Río Gallegos. Ya volvemos.